Bienvenidos a nuestra inmersión profunda. Hoy nos adentramos en un tema que a todos nos toca de cerca, eh, la sexualidad. Así es. Y para guiarnos en esta exploración, recurrimos a un titán del pensamiento, Michel Foucault. Exacto. Foucault nos invita a un viaje fascinante a cuestionar lo que damos por sentado Ajá. y su punto de partida es radical. La sexualidad, como la entendemos, no es algo natural, Ah, sino una construcción social. una construcción. Ajá. Eso suena desafiante. ¿Quieres decir que nuestra forma de entender el sexo no siempre ha sido así? Exacto. Foucault nos lleva a desempolvar la historia. Observa que a partir del siglo XVIII, con el auge de la burguesía, surge una nueva obsesión: controlar y clasificar el sexo. Entiendo. Piensa, por ejemplo, en la proliferación de tratados médicos sobre la histeria femenina o la perversión. Ya veo, es como si de pronto se necesitara ponerle nombre, etiquetar y encasillar cada comportamiento sexual. Precisamente. Y aquí es donde Foucault introduce el concepto de dispositivo. Ajá. La sexualidad para él no es una realidad biológica simple, Ya. sino un complejo entramado de discursos, instituciones y prácticas que la moldean y la controlan. ¿Y cómo se relaciona esto con mi vida diaria? A veces estas ideas filosóficas parecen muy abstractas. Te doy un ejemplo: piensa la confesión, una práctica que inicialmente era religiosa, Sí. pero que Foucault observa cómo se extiende a otros ámbitos: la medicina, la psicología, incluso las relaciones personales. Es cierto. Constantemente nos vemos en situaciones donde se espera que hablemos de nuestra sexualidad, que la expliquemos, que la justifiquemos. Exacto. Foucault nos invita a reflexionar. ¿Es esto una forma de liberación o de control? ¿Hasta qué punto esta obligación de confesar nuestra sexualidad nos hace más libres o, por el contrario, nos somete a un nuevo tipo de poder? Me dejas pensando. Y ya que hablamos de control, Foucault también analiza el sistema familiar tradicional, ¿no? Esa estructura basada en el matrimonio y la procreación. Claro, Foucault lo llama el dispositivo de la alianza y de la sexualidad. Observa cómo este sistema se entrelaza con el dispositivo de la sexualidad, Ajá. ambos con el objetivo de regular y controlar el comportamiento sexual. ¿Y qué consecuencias tiene esto en nuestra forma de vivir el amor, la familia, las relaciones? Piensa, por ejemplo, en cómo este dispositivo ha influido en nuestra percepción del matrimonio, la fidelidad e incluso en las expectativas que tenemos sobre el amor romántico. Sí. ¿Son realmente naturales o son producto de este entramado histórico que Foucault describe? Interesante. Y no podemos olvidar la medicalización del sexo. ¿Cómo encaja en todo esto? La medicina juega un papel central en el dispositivo de la sexualidad. Surgen figuras como la mujer histérica, el niño masturbador o el adulto perverso. Oh. Categorías que, según Foucault, no son realidades biológicas objetivas, No. sino construcciones sociales que sirven para controlar y normalizar la sexualidad. Es decir, se patologiza lo que se sale de la norma. Esto me lleva a un tema que me intriga: la masturbación. Foucault le dedica bastante atención, ¿verdad? Sí, Foucault explora cómo la lucha contra la masturbación, especialmente en el siglo XIX, era una forma de control social. Se demonizaba un acto tan personal y natural, se le atribuían consecuencias terribles para la salud física y mental. Y todo por moldear nuestra percepción del cuerpo y el placer. Exacto. Y aquí vemos cómo el poder, según Foucault, no se ejerce solo a través de la ley o la fuerza, sino a través de mecanismos más sutiles: el discurso médico, la moral, las normas sociales. Todos ellos contribuyen a crear un entramado que regula y controla nuestra experiencia del sexo. Es fascinante ver cómo Foucault nos revela estas capas ocultas de poder en algo tan aparentemente personal como la sexualidad. Y lo más importante es que nos invita a no solo observar, sino a cuestionar. ¿De dónde vienen estas ideas? ¿Cómo impactan nuestras vidas? ¿Somos realmente libres en nuestra forma de vivir el sexo o somos herederos de un complejo sistema de control que se ha ido construyendo a lo largo de la historia? Estas son preguntas que dan para mucho. Y creo que nos dejas con mucho en qué pensar. Exacto. La obra de Foucault nos invita a reflexionar sobre nuestra propia sexualidad, a entenderla no como algo dado, sino como un terreno donde se juega el poder, la libertad y la construcción de nuestra propia identidad. Qué interesante. Y para aquellos que quieran profundizar en estas ideas, les recomendamos que se suscriban al canal de David Noé Figueroa. Allí encontrarán este y muchos otros libros en su versión de podcast para que puedan seguir explorando el fascinante mundo del pensamiento de Foucault. Una excelente recomendación. Bueno, pues continuaremos con este tema en el siguiente episodio de nuestra inmersión profunda. Perfecto. Hasta la próxima. Hasta luego. Retomemos nuestra inmersión en las ideas de Foucault sobre la sexualidad. En la primera parte exploramos cómo se convierte en un campo de poder, cómo se medicaliza y se controla. Sí, y cómo lo que consideramos natural en realidad está moldeado por la historia y la sociedad.
Me dejas pensando en cómo todo esto influye en la forma en que nos percibimos a nosotros mismos en nuestra propia identidad sexual. Justamente Foucault no se queda solo en el análisis del poder. Nos invita a explorar cómo los individuos se relacionan con su propia sexualidad, cómo se construyen como sujetos morales. Suena complejo. ¿Y cómo se conecta esto con lo que hablábamos antes sobre el control y la confesión? ¿No son ideas contradictorias? No necesariamente. Foucault argumenta que en la cultura occidental se ha desarrollado una ética del cuidado de sí mismo, una especie de cultivo de sí, donde el individuo se toma a sí mismo como objeto de conocimiento y transformación. Es decir, que no solo somos controlados desde afuera, sino que también nos autocontrolamos. Exactamente. Y la sexualidad, con toda su carga moral, se convierte en un terreno fértil para este cultivo de sí. ¿Puedes darnos ejemplos de cómo se manifiesta este cultivo de sí en relación a la sexualidad? Me cuesta visualizarlo. Claro, Foucault analiza cómo los griegos, por ejemplo, no tenían una noción de sexualidad, como nuestra Nisca veían las afrodisia como un conjunto de placeres que debían ser gestionados con sabiduría y moderación. Sabiduría y moderación. Suena un poco a lo que decíamos antes sobre el control, ¿no? Sí, pero con un enfoque diferente. No se trata solo de reprimir los placeres, sino de usarlos de manera racional, de integrarlos en una vida virtuosa. Ya veo como una especie de dieta para los placeres. Exactamente. Y Foucault analiza cómo esta dietética de los placeres se basa en una serie de principios: la atención al momento oportuno, la adaptación a las circunstancias, la búsqueda del equilibrio. Entonces, para los griegos no se trataba de eliminar el placer, sino de controlarlo, de dosificarlo para que formara parte de una vida plena. Precisamente. Y este control no se veía como una imposición externa, sino como un camino hacia la libertad y la sabiduría. Es fascinante como Foucault nos muestra que la manera de concebir el placer y la sexualidad puede variar tanto según la época y la cultura. Y también nos muestra que incluso en las culturas que valoran el placer existe una preocupación por regularlo, por integrarlo en un marco moral. Piensa, por ejemplo, en el matrimonio. Claro, el matrimonio es la institución por excelencia para regular la sexualidad. ¿Cómo encaja en este cultivo de sí? Para Foucault, el matrimonio no solo es una institución social, sino también un espacio donde se pone en práctica la ética del cuidado de sí. ¿En qué sentido? Foucault analiza cómo en la cultura grecorromana se empieza a valorar la fidelidad y la moderación en las relaciones sexuales, no solo como un deber, sino como un camino hacia la armonía conyugal. O sea que el sexo en el matrimonio también se convierte en objeto de esta dietética del placer. Exacto. Y Foucault nos muestra cómo esta dietética matrimonial no se basa solo en la represión, sino también en la búsqueda de una comunicación más profunda entre los esposos. Es decir, que el sexo en el matrimonio se ve como algo más que un simple acto biológico. Se convierte en un elemento que puede fortalecer el vínculo entre la pareja. Precisamente. Y Foucault nos invita a reflexionar sobre cómo esta idea del sexo marital ha influenciado nuestra propia concepción del amor y las relaciones. Fascinante. Y ya que hablamos de relaciones, ¿qué nos dice Foucault sobre el amor entre hombres? ¿Cómo se integra en esta idea del cultivo de sí? Es un punto interesante. Foucault explora cómo en la Grecia clásica se desarrolla una ética del amor masculino, una ética que valora la belleza, la sabiduría y la moderación. ¿Y cómo se relaciona esta ética con lo que decíamos antes sobre el control del placer? En el amor masculino, el control del placer se convierte en una prueba de virtud, una forma de demostrar dominio sobre sí mismo. No se trata solo de satisfacer el deseo, sino de hacerlo de manera noble, moderada, buscando la formación moral del amado. Es decir, que el amor se convierte en una herramienta para la superación personal, para el desarrollo moral. Exactamente. Y Foucault nos muestra cómo esta ética del amor masculino no solo se centra en el placer físico, sino también en la búsqueda de la verdad, la belleza, la virtud. Es como si el amor se viera como un camino hacia la perfección moral. Exacto. Y Foucault nos invita a reflexionar sobre cómo esta idea del amor como camino ha influenciado nuestra propia concepción del amor romántico. Es increíble cómo todas estas ideas que a simple vista parecen tan lejanas en el tiempo, siguen resonando en nuestra forma de entender el amor y las relaciones hoy en día. Pero ¿cómo se conecta todo este cultivo de sí con nuestra época? Ha desaparecido por completo. Foucault argumenta que la ética del cuidado de sí no desaparece con el cristianismo, sino que se transforma, se adapta a las nuevas normas morales. ¿Puedes darnos ejemplos de esta transformación? Por supuesto, Foucault analiza cómo el cristianismo, por ejemplo, retoma la idea de la moderación sexual, pero la enfoca desde una perspectiva diferente. ¿En qué sentido? Mientras que en la ética grecorromana se buscaba el equilibrio y la armonía, en el cristianismo se busca la pureza y la castidad. Es decir, que el sexo se empieza a ver como algo potencialmente pecaminoso, algo que hay que controlar con más rigor. Exacto. Y Foucault analiza cómo esta nueva visión del sexo da lugar a prácticas de autoexamen de confesión de penitencia. Es como si el cultivo de sí
se volviera más introspectivo, más enfocado en la lucha contra las tentaciones. Precisamente, y Foucault nos muestra cómo esta nueva forma de cultivo de sí ha influenciado nuestra propia manera de relacionarnos con la sexualidad, con la culpa, con la búsqueda de la redención. Es realmente fascinante ver cómo Foucault nos revela las raíces históricas de nuestra propia moral sexual. Y lo más importante es que nos invita a no verla como algo natural e inmutable, sino como una construcción social que podemos cuestionar y transformar. Es una invitación a ser más conscientes de cómo nuestras ideas sobre el sexo están moldeadas por la historia y la cultura. Exacto. Y a partir de esa conciencia podemos empezar a construir una ética sexual más libre, más justa, más acorde a nuestros propios valores. Qué interesante. Creo que ya estamos llegando al final de esta segunda parte de nuestra inmersión profunda. Sí, pero antes me gustaría recordarles que si quieren profundizar en estas y otras ideas de Foucault, les recomiendo que se suscriban al canal de David Noé Figueroa, donde podrán encontrar este y muchos otros libros en su versión de podcast. Excelente recomendación. Y en la próxima y última parte de esta inmersión profunda exploraremos un último aspecto fundamental del pensamiento de Foucault sobre la sexualidad. Un aspecto que nos hará cuestionar nuestras propias ideas sobre el progreso y la liberación sexual. Los esperamos en la próxima. Retomamos nuestra inmersión profunda en las ideas de Foucault sobre la sexualidad. Ya exploramos cómo el poder la moldea y cómo se conecta con el cuidado de sí mismo. Exacto. Vimos la dietética de los placeres, el matrimonio, el amor entre hombres, un recorrido fascinante por la historia de la sexualidad. Sí, y en la parte anterior me quedé pensando en cómo todas estas ideas que a simple vista parecen tan lejanas en el tiempo, siguen resonando en nuestra forma de entender el amor y las relaciones hoy en día. Pero queda un último aspecto que me intriga, algo que mencionaste al final del último episodio. Claro, me refiero a una idea fundamental de Foucault que a veces pasa desapercibida. La historia de la sexualidad no es lineal, no va en una sola dirección. ¿A qué te refieres? No entiendo muy bien. Bueno, a veces pensamos que la sociedad ha ido progresivamente reprimiendo la sexualidad, ¿verdad? Que antes éramos más libres y ahora más reprimidos. Sí, es una idea común. Se suele pensar que en la antigüedad, por ejemplo, la sexualidad era más libre y que con la llegada del cristianismo se impuso una moral represiva. Exacto, pero Foucault nos dice, cuidado con esa idea. No es tan simple, la historia es más compleja. Explícame, por favor, me interesa entender mejor este punto. Foucault nos muestra que a partir del siglo XVIII, si bien hay un intento de controlar la sexualidad, también hay una explosión de discursos sobre el sexo. Es cierto, se empieza a hablar del sexo en la medicina, la psicología, la literatura, incluso en la educación. Exacto, y esta proliferación de discursos no solo reprime, sino que también produce nuevas formas de sexualidad. O sea que el control y la liberación van de la mano. Suena contradictorio. En cierto modo sí, Foucault argumenta que no podemos entender la sexualidad solo como algo reprimido, sino también como algo que se produce, que se reinventa constantemente. ¡Wow! Es una perspectiva muy diferente. Me hace pensar en cómo los movimientos de liberación sexual del siglo XX, a la vez que luchaban contra la represión, también crearon nuevas normas y expectativas en torno a la sexualidad. Precisamente, y esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué tipo de sexualidad estamos produciendo hoy en día? ¿Cómo están influyendo los discursos actuales, las tecnologías, las normas sociales en nuestra manera de vivir el sexo? Son preguntas complejas que nos invitan a reflexionar sobre nuestro propio presente. Y no tienen respuestas fáciles, pero lo importante es que Foucault nos da las herramientas para hacernos esas preguntas, para analizar críticamente nuestra propia época, para no dar nada por sentado. Es una invitación a ser historiadores de nuestra propia sexualidad. Entender que las ideas sobre el sexo cambian, que no hay una verdad única, que podemos cuestionar las normas y construir nuevas formas de vivir el deseo. Exactamente, y creo que ese es el legado más importante de su obra, la capacidad de hacernos libres a través del pensamiento crítico. Ha sido una inmersión profunda, fascinante en las ideas de Foucault. Gracias por guiarnos en este viaje. Con gusto. Y recuerden, para profundizar en estas ideas, les recomiendo que se suscriban al canal de David Noé Figueroa, donde podrán encontrar este y muchos otros libros en su versión de podcast. Excelente recomendación. Allí podrán seguir explorando el fascinante mundo del pensamiento de Foucault y descubrir cómo sus ideas siguen siendo relevantes en la actualidad. Y con esto llegamos al final de nuestra inmersión profunda. Hasta la próxima.